Hola, hola, saludos y muy buenos días para todos. Bueno, para mí, volvemos entonces a iniciar un poco lo que es la construcción de esta materia, la importancia que tiene en el desarrollo psicológico de la pericia o de la experticia para saber identificar los diferentes trastornos de personalidad. Ya venimos hablando de los diferentes clústeres, que significan los grupos, donde están los ansiosos, los excéntricos, los evitativos. Eh, Cada uno de ellos tiene una característica en los rasgos de personalidad. Sí, ya se pueden estudiar, hay excesivo material y eso hay que aprendérselo. Hay que tener una guía interna, una metodología para saber identificar cuándo estoy. Y eso es muy importante saberlo en esta materia porque a partir de esta materia uno empieza a acceder a información que el paciente da, cómo saber evaluar qué tipo de trastorno tiene. ¿O qué preguntas hacer para determinar el comportamiento o la percepción interna que tiene para así ir como identificando paso a paso los rasgos? En nuestro siguiente video que va a venir la próxima clase, vamos a ver, hay unos elementos de la evaluación. A mí personalmente me gusta mucho la observación presencial, ¿sí? Ver al paciente cómo llega, quién lo trae, cómo se expresa, la narrativa que tiene, cómo habla de lo que habla. Una cosa es lo que habla, otra es cómo lo habla. Si lo habla desde el punto de vista muy negativo, si tiene mucha crítica. Hay que buscar esas características que son importantes y eso se da en la evaluación. Pero aquí, por lo menos ahora, cuando ustedes vean psicopatología, creo que van a ver psicopatología, ahí aprenderán pues a identificar los trastornos de personalidad y los trastornos mentales, las psicopatologías que hay. Sin embargo, recordemos que nosotros estamos muy cerca de hacer un diagnóstico preliminar, pero no de un diagnóstico definitivo. Cuando son en materia de esto, pues siempre tenemos que acompañarnos con algunas otras pruebas, pruebas neurológicas, pruebas médicas, pruebas psiquiátricas, todo el aspecto. Pero aquí es muy importante entender cómo empezar a evaluar. Cuando hablamos de los trastornos de personalidad o el de depresivo de personalidad, uno siempre busca algunos rasgos. Y quise empezar con esta lámina muy a propósito para lo que viene. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de la crisis de identidad. Y lo que es un trastorno depresivo de la personalidad. Dice, es un patrón permanente. Ojo que casi todo siempre parece permanente, no episodio, no es permanente. De comportamientos y funciones cognitivas depresivas que se inician al principio de la edad adulta, o sea, 18 en adelante, y se reflejan en una amplia variedad de contextos y que se caracterizan por 5 o más de las siguientes formas, síntomas, perdón. Es muy importante, el DSM-5, el DSM-4 también lo traía, incluso el DSM-3, para que se diagnostique un trastorno de personalidad, por lo menos tiene que haber 4 a 5 rasgos. Y él lo dice, tiene que haber 3 o 4 o 5 rasgos de esto permanentemente, en tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí algunos rasgos. Dice, el estado de ánimo habitual está presidido por sentimientos de abatimiento, tristeza, desánimo, desilusión e infelicidad. Yo me encuentro transmitiendo aquí fuera del país y donde estoy, pues estoy ejerciendo como psicólogo en una fundación. Hace unos días se tiró un muchacho de un edificio del séptimo piso y bueno, él puso una nota que estaba muy depresivo y que se lanzó. Y toda la gente inmediatamente, pues imagínense, las líneas telefónicas colapsaron, ¿no? Queremos a mi hijo, dice que está muy triste y no quiero, bueno, para mí fue bueno, o para el psicólogo fue bueno porque aumentó. Pero, ¿saben? Una persona depresiva no hace eso, no se suicida, ¿sí? Y además no deja una carta para que sus amigos vayan a verlo suicidarse. Es más, era más narcisismo. Sí tenía algo depresivo, por supuesto. Y vamos a ver entonces qué pasa con esas personas, cómo es que llegan a esto. Y nuestra función no solamente es diagnosticar y dar tratamientos psicológicos, ya lo van en teoría los tratamientos 1, en teoría los tratamientos 2, que tal vez los acompañen en esas materias. No solamente planificar el tratamiento con esas personas, sino incluso nuestra función también como psicólogos es prevención. Prevenir que estas personas no lleguen a esos estados de personalidad. Y eso ocurre exactamente
en algo que para mí la mejor teoría que explica la personalidad es la del señor Erik Erikson en sus 8 etapas, estadios, como lo llama él. Pero quiero que veamos, sigamos aquí en la lectura para que usted vea algo interesante. Dice, mire, dice, desilusión e infelicidad. La concepción que el sujeto tiene de sí mismo, se centra principalmente en ese sentimiento de impotencia, inutilidad y baja autoestima. Impotencia, inutilidad y baja autoestima. Pero como él se piensa a sí mismo, ya empezamos a ver que hay una característica que se viene arrastrando en los trastornos de personalidad. No es que la persona, no, de repente tiene trastorno borderline, narcisista, no sabemos por qué pasó. No, sí sabemos por qué pasó. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, tiende a sentirse culpable o arrepentido, dice que se muestra, se acusa, se autodescalifica, cavila, es muy dubitativo y se preocupa por todo, critica, juzga y lleva la contraria a los otros, se muestra muy pesimista en la vida, ¿no? Tiende a sentirse culpable o arrepentido y los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de episodios depresivos mayores y no se explica mejor en la presencia de un trastorno distímico, sino que hay algo que ha generado esto y aquí empezamos la clase de hoy. A mí me parece fabuloso hablarles en esta oportunidad de la crisis de identidad y quiero empezar con una definición muy precisa. Dice, es un periodo en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma. Recuerda el depresivo, ¿no? Tiene un concepto de sí mismo pobre, se critica, se juzga, critica a los demás. Entonces, Erik Erikson, en su planteamiento psicosocial, dice que toda persona pasa en las diferentes evoluciones de la personalidad, porque dice que la personalidad se construye hasta el final de la vida. O sea que siempre tenemos oportunidad de mejorarnos, ¿sí? De identificarnos. Y el problema es esta crisis de identidad que está surgiendo en el paso del tiempo. Con el avance de la tecnología, pues hoy tenemos un mayor rasgo de crisis de identidad en la adolescencia, que es donde el señor Erik Erikson plantea la primera crisis de identidad, ¿no? No es la primera que tenemos, pero es una muy definitoria, ¿ok? Dice, un periodo en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, dudas sobre el sentido de la existencia, ¿para qué vivo? Esto lo acompaña con un sentimiento de vacío y de soledad. Y la ansiedad de tratar de definir o redefinir quiénes somos y en qué momento vital estamos de la vida llega a ser muy pesado para un joven y mucho más cuando sus referentes de amor, sus referentes de proyección en la vida, pues no están presentes, papá o mamá, o no tiene algo que le inspire en la vida, pues llega a ese fenómeno llamado crisis de identidad que vamos a explorarlo profundamente. ¿Hay algunos síntomas de la crisis de identidad? Por supuesto que sí, se puede manifestar en sensación de estar perdido, perdida, no sé qué hacer. Usted le pregunta, muchacho, ¿usted qué piensa hacer con su vida? Dice, no lo sé. A diferencia de gente que uno ve en el mundo actual con una proyección en la vida, desde muy jóvenes estaban decididos y sabían lo que iban a hacer. O sea, tenían una identidad. Ahora, ¿qué es que nacen con esa identidad? ¿Qué es lo que pasa para que estas personas tengan esa convicción de lo que van a hacer? Esto se explica mejor a través el psicoanálisis junguiano. Él dice que uno de joven se encuentra con el arquetipo, con el ideal de lo que uno quiere funcionar y se va autorregulando hasta llegar a ese arquetipo. ¿Ok? Y él plantea por lo menos, bueno, de los muchos arquetipos, los más conocidos son el de guerrero, el de rey, sacerdote, que hoy los tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿el de rey cuál será? O el de guerrero, un futbolista es un guerrero, ¿sí? Están compitiendo. Entonces, generalmente los muchachos, la juventud se va identificando y pasa por muchos cambios en la vida y tal vez no logra la motivación o la automotivación y ahí entra el crisis de identidad. Vamos a ver, dice, sentimiento de soledad o vacío, problemas para tomar decisiones y que no se cuentan con criterios sólidos o definidos, ansiedad, dificultad para solucionar los problemas, lo que nosotros llamamos poca o baja capacidad de tolerancia a la frustración, poca resiliencia y mucha inestabilidad emocional. Y sabemos nosotros que todo esto ya tiene que venir de alguna forma en el paquete del amor. Mamá nos enseña el proceso de amarnos
como hombre, mamá nos enseña a cómo dejarnos amar de las mujeres y cómo amar a las mujeres. Y papá nos enseña cómo amarnos a nosotros mismos, a los hombres, y cómo debemos amar a las mujeres a través de lo como él ama a mamá. Entonces, hay una identidad, una identificación, al menos si partimos del psicoanálisis aquí, ¿no? De la búsqueda de la identidad. Pero quiero leer lo que dice Erik Erikson, dice, la confusión entre identidad y rol, ¿no? Eh, versus el rol, ¿no? En la vida vamos probando diferentes formas de estar en la vida, ¿ok? Por eso que el joven prueba aquí, prueba allá, porque aún no ha encontrado su lugar en el mundo y no sabe qué será de adulto. Por eso que esta etapa es muy importante, la etapa de confusión de identidad versus rol. Dice, es una etapa importante el desarrollo en la que el niño tiene que aprender los roles que ocupará como adulto. En la adolescencia, niño de 12 a 18 años, enfrentar la tarea de identidad versus confusión de roles, el éxito en esta etapa conducirá a la virtud de fidelidad, que implica ser capaz de comprometerse con los demás sobre la base de aceptar a los demás. ¿Mm? Y aquí empieza el problema de la crisis de identidad, cuando no sé quién soy, no encuentro un lugar donde me deje amar o que me impresione. Y entonces cuando no, la crisis de identidad, no logro tener un rol en la vida, paso a una disfunción de la identidad, que es lo que produce el trastorno de personalidad. ¿Ok? Y usted me dirá, profesor, ¿y qué hacemos aquí? Bueno, es muy sencillo, porque aquí lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. La situación aquí se puede interpretar de la siguiente manera. Una persona con crisis de identidad, ¿sí?, va a llevar una disfunción de identidad y esa persona va a tener problemas en la vida porque nunca se identificó con nada positivo. ¿Ok? Bueno, propiamente la crisis de identidad, ¿qué es? ¿No? La evidencia empírica indica que la disposición temperamental al afecto negativo, el descontrol afectivo y la impulsividad generalizada, ¿no?, caracterizan a individuos propensos a desarrollar trastorno de personalidad, por lo menos borderline, que es uno de los más, o el primero, no identifico dónde estoy, quién soy, y soy evitativo por aquí, no encuentro mi lugar, y lo primero que hago es evitar. Entonces, hay una, hay una disposición, ¿no?, al afecto negativo, o sea, a no quererme, a dudar de mí mismo, a no darme amor propio. ¿Pero por qué? Porque pues no lo he recibido. Impulsividad generalizada. Y quiero leer esto también puntualmente porque me parece interesante los apuntes que hice por aquí. Dice, la adolescencia puede presentarse como una crisis de identidad, es decir, un periodo que de no correspondencia entre la visión del adolescente por las otras personas de su entorno inmediato derivada del pasado y la experiencia del self, del sí mismo, del adolescente, que cambia con relativa rapidez y donde esta última, al menos transitoriamente, no se corresponde con la visión que nosotros tienen del adolescente. Entonces, vamos formando nuestra identidad con cómo nos miramos a nosotros mismos, pero cómo somos mirados también, cómo nos miran nuestros padres, cómo nos miran nuestros mayores, cómo nos miran nuestros maestros. Y la psicología social le llama a esto el efecto Pigmalión, ¿no? Y si traemos padres que son con algunos rasgos de trastorno de personalidad, por lo menos narcisista, van a buscar que nosotros seamos útiles a ellos. Y eso va a tener a confundir. Generalmente uno atiende muchos jóvenes, y creo que entre esos me contaba yo en algún momento de mi vida, donde estudié una carrera al principio, soy ingeniero mecánico, soy psicólogo, pero ingeniero mecánico estoy porque mi papá quería que fuera un ingeniero mecánico. Entonces, el presionar a un hombre, a un muchacho, a una carrera que él no quiere hacerlo, le hace tener serias dudas de lo que él quiere hacer en la vida. Y pararse frente a la vida, no va a poder pararse frente a la vida sabiendo qué es lo que quiere hacer. Y eso es un rasgo de crisis de identidad, porque no sabe definirse, porque lo han definido desde afuera. Bueno, no en vano la sabiduría ancestral, incluyendo, podemos meter la Biblia, pero los pueblos antiguos, de los 12 a los 13 años, todos hacían una iniciación para pasar al niño o a la niña de la niñez hacia la adultez, pero lo iban acercando progresivamente. Y a los 12, 13 años, a los niños en el África
los llevaban a cazar o tenían que cazar su propio animal para tener su rol y entender cuál era su rol en su sociedad. A la mujer extender su primer vestido, su primer tejido. Entonces, hay ciertos elementos que la sociedad hoy actualmente no están permitiendo hacer que el muchacho pase esa transición de no saber quién soy, de solamente recibir placer, a construirme como un adulto. Pero lo que sí tenemos en nuestra sociedad es bastante fuerza en ser un influencer, en ser bueno, no sé cómo llamarle a las personas que están en las redes sociales, no sé si hay otro nombre, ¿no? Youtubero, cuántos likes me dan, entonces me defino por los likes que me dan, pero me defino cuando una niña sale y ve que todas esas mujeres exuberantes, mostrando su piel, mostrando su cuerpo, venden y tienen publicidad y son famosas, pues quien está aquí y que piensa que la vida es famoso, pues ser la vida, el éxito es ser famoso y mostrar el cuerpo, pues va a generar una crisis de identidad si en su casa le dicen que eso está prohibido. ¿Entiendes? Entonces, una visión de los que tienen los de adentro, una visión de los que tienen afuera y no saber cuál es su visión correcta, porque no se la afianzaron correctamente. Entonces, entramos en crisis de identidad en esta sociedad mucho más que en otras. Esta sociedad mucho más que otras. Por eso decía, las civilizaciones pasadas tenían sus rituales dentro de la cultura para ayudar. Y por eso yo pienso que todo niño, o toda, por lo menos la niña más, ¿no? Todo niño debe tener un ritual hacia la adultez. Cuando yo era más muchacho, recuerdo que el ritual era que llevaran a los hombres a deflorarlos a los bares, pero a las muchachas no, a las muchachas le hacen su fiesta de 15 años. O sea, ya hay, para la mujer, ahí el ritual permanece más. Entonces, es muy importante que en esa crisis de identidad que todos van a pasar y que todos pasan, encuentre su lugar pronto, se encuentre con algo. Entonces, la necesidad de exploración segura con alguien, un referente al lado que me diga qué es lo que tú quieres, entonces hace que la persona transite hacia un camino mejor. Y sabe, eso a mí me gusta porque eso lo dice la Biblia, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, en su camino, en el camino de él, en lo que él está desarrollando, en su vocación. ¿Ok? Bueno, esto nos lleva, entonces, mira lo que dice la disfunción de identidad del mismo Edinson. Dice, describió la disfunción de identidad como una ausencia o pérdida de la capacidad normal de autodefinición. Ya no se puede autodefinir, ya no sabe cómo definirse. Reflejada en una ruptura emocional en momentos de intimidad física, elección de profesión, competición y necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial. Sugería que la evitación de elecciones como reflejo de tal disfunción de identidad daba lugar al aislamiento. Como no sabe, nada le parece, nada se conecta, hay como un vacío existencial en él, pues ese sentimiento da lugar al aislamiento. Y con el tiempo ese aislamiento produce algo más, porque es imposible que no exista la identificación. Ya van a ver por qué. Ese aislamiento es un sentimiento de vacío interior y una regresión a identificaciones anteriores, ¿no? Entonces, más o menos así explica Edinson: crisis normativa, desenlace, superación de las tareas y consolidación de la identidad, o llegar al síndrome de disfunción de identidad, volver una y otra vez a definir sus tareas. Entonces, aquí están las etapas de la identidad. Primero, identidad lograda. Sigue sus propias decisiones y sus metas. Esa es la correcta. Identidad hipotecada. Se logra por influjo de otros. O sea, no soy yo lo que quería, otros me llevaron hacia eso. Y entonces no estoy seguro si eso es lo que yo voy a hacer. Identidad difusa. No se ha definido nunca. Y moratoria de identidad. Se posterga y prolonga el periodo de definiciones. Y es donde usted encuentra jóvenes, hombres de 40, 45 años que todavía están en la casa, como niños perdidos, viviendo como adolescentes, la adolescencia postergada, porque no pudo definirse. A esto Eddie Edinson les llama algo muy interesante. Dice, la disfunción de identidad se caracteriza por la incapacidad de intimidad en las relaciones, puesto que la intimidad depende de la autodefinición. Si yo no me sé definir como persona, pues me va a costar saber qué puedo dar y qué puedo recibir. Entonces, su ausencia desencadena el sentimiento de peligro, de fusión o pérdida de identidad que se teme con la mayor calamidad. La disfunción de la identidad
continúa Erinson, también se caracteriza por la disfunción de la perspectiva temporal. ¿Qué significa eso? No sabe qué es importante en la vida y cuánta situación esté pasando en la vida, él se queda atrapado en lo emergente, no en lo importante. ¿Ok? Entonces, la toma de decisiones en la vida se queda atrapado en el deseo momentáneo y allí pues no tejen nunca una identidad sólida porque hay algo, me gusta más traerlo de la TREC, terapia racional emotiva conductual, el señor Albert Ellis les llama esto el hedonismo a largo plazo. Entonces, la capacidad de retener un deseo momentáneo, un placer momentáneo, pero un placer mayor a largo plazo, eso en sí mismo, implícito, me está diciendo, tengo una identidad. No me dejo llevar por esto porque yo estoy construyendo algo más. Y eso es un espacio muy importante, por lo menos las personas que están en adicción, ¿sí? Que tienen, bueno, trastornos de personalidad por adicciones o trastornos adictivos de conducta por adicción. Entonces, estas personas deben de alguna forma lograr que el placer que les produce la droga, suspenderlo por un placer mayor a largo plazo. Y eso es el trabajo del psicólogo. Por lo menos el 90% del trabajo debe ser que el hombre construya una visión de futuro y que se identifique con algo. Por eso tiene que hacer una revisión de cuáles son sus sueños frustrados, qué dejó de hacer, si es posible hacerlo. Hay un trabajo interesante que hacer, ¿verdad? Ahora, Ellison describía como una de las consecuencias de la disfunción de la identidad la elección de una identidad negativa. Ojo, aquí quiero llegar y con eso vamos a dar la clase del día de hoy, porque quiero que se vayan con esto en la mente. Cuando una persona no encuentra su identidad en esa crisis, pues se va a la disfunción de la identidad. ¿Y qué pasa en la disfunción de la identidad? Como le cuesta, no se conoce a sí mismo, se vuelve evitativo, aislado, pero no puedo quedarme sin identidad. Entonces empiezo a identificarme con cosas negativas. El mundo está en contra mío. Y siempre hay muchas personas que piensan que el mundo está en contra de ellos y ellos, entre ellos se unen. Por eso que son los extraños, ¿no? Entonces, mira lo que dice. La elección negativa, dice, de una identidad negativa, es decir, un rechazo a los roles sociales normalmente asignados en el mundo. Dice, ¿para qué ser un zapatero? ¿Para qué hacer eso? No, así vivo mi vida como yo la vivo. ¿Ah? Y el establecimiento de una identidad sobre la base de un conjunto de identificaciones socialmente inaceptadas o rechazadas o posicionalmente definidas en una identidad anormal. ¿Ok? Fundamentada en un abrazo totalista de lo que la sociedad rechaza. O sea, soy entonces un choler, soy entonces, a ver, bueno, cualquier cosa que usted pueda entender como una disfunción, que es una conducta negativa o anormal que lleva a las personas incluso a buscarse entre ellos, hacer, usted puede ver cómo las personas que tienen disfunción de identidad entre ellos se unen como grupos minoritarios para que tengan una voz, porque quieren ser aceptados como esa identidad, ¿no? En el caso, con mucho respeto lo digo, y lo digo como profesor, tiene que ver con las chicas que están logrando en, en las sociedades latinas, ya empezó eso, lo de la aprobación del aborto, porque dicen que ellas pueden ser, bueno, buscar esa identidad y entre ellas se unen y quedan eso por eso, porque es algo totalmente rechazado por la sociedad, pero entre ellas se abrazan porque de alguna forma sienten que les han quitado algo de su identidad. Ok, bueno. La perturbación de la identidad en los trastornos borderline de la personalidad se caracteriza por un doloroso sentimiento de incoherencia, ¿no? Inconsistencias objetivas en las creencias y conductas, excesiva identificación con grupos o roles y en menor medida dificultad en el compromiso con trabajo, valores y objetivos. ¿Ok? Entonces, una persona evitativa, que es el primer paso de la disfunción de la identidad, pues no conecta con nada. Estos factores se relacionan al trastorno de personalidad borderline. ¿Ok? Independientemente de la historia de abuso, aunque una historia de trauma puede contribuir sustancialmente en el sentimiento de incoherencia dolorosa asociada con tendencias disociativas. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase para que ustedes hagan sus preguntas, pero para mí es importante
que de aquí en adelante empiecen a entender que un trastorno de personalidad no llegó gratis. No, hubo una crisis de identidad por la que todos pasaron. En esa crisis de identidad no logró alcanzar el rol, no le mostraron el rol, no conectó con el rol y inmediatamente pasó una disfunción de identidad, y esta disfunción de identidad tiene que ver básicamente con abrazar totalmente todo aquello que la sociedad rechaza, pero ellos se identificaron con ese vacío, con ese desamor, con esa falta a la norma, y así empiezan los trastornos de personalidad. Bueno, nos vemos. Bueno, parte de los trastornos. Nos vemos.